Julia levantó la vista hacia el cielo oscuro, sintiendo las primeras gotas de lluvia caer sobre su rostro. Estaba sentada en un banco de madera desgastado en la plaza central del pueblo, rodeada de árboles frondosos que ahora se mecían con el frío viento nocturno. Sus ojos, usualmente brillantes y llenos de vida, estaban apagados y distantes. Se acercó la delgada sudadera con capucha que llevaba puesta, tratando de protegerse del frío que comenzaba a intensificarse. La joven de 16 años había salido de casa hace unas horas, después de otra discusión acalorada con sus padres. La relación entre ellos había sido complicada durante años, llena de malentendidos y expectativas no cumplidas. Julia sentía que sus padres nunca la entendieron realmente, ni siquiera lo intentaron. Eran buenas personas. Su padre, un respetado contable, y su madre, una dedicada profesora, pero parecían vivir en mundos completamente diferentes al suyo. A medida que la lluvia se intensificaba, Julia recordó los eventos que la habían llevado hasta allí. Había planeado quedarse en casa de su mejor amiga Mariana después de la pelea. Lo habían acordado días atrás, y Julia lo veía como una oportunidad para escapar y alejarse del ambiente tenso en casa. Sin embargo, al llegar a la casa de su amiga, recibió la noticia de que ella había tenido que salir a última hora con sus padres para visitar a una tía enferma. Frustrada y sin saber a dónde ir, Julia deambuló por las calles de la ciudad hasta que llegó a esa plaza. Ahora, mientras avanzaba la noche y se avecinaba la tormenta, se sentía más perdida que nunca. Sus pensamientos se dirigieron a los amigos que consideraba su verdadera familia, el grupo de jóvenes con los que pasaba la mayor parte de su tiempo libre, compartiendo risas, secretos y experiencias que sus padres nunca aprobarían. La lluvia se intensificó, y Julia se levantó rápidamente en busca de refugio. Corrió hacia la fachada de una pequeña tienda, apretujándose bajo el estrecho toldo que apenas la protegía del agua. Temblando de frío, se abrazó a su propio cuerpo, sintiendo su ropa, ya parcialmente empapada, pegándose a su piel. Fue en ese momento cuando una voz suave llamó su atención. «Oye, jovencita, vas a resfriarte ahí afuera. ¿Por qué no entras un rato?» Julia se dio la vuelta y vio a un hombre de mediana edad de pie en la puerta de una barbería. Tenía un rostro amable, enmarcado por un cabello canoso bien recortado y una barba corta y bien arreglada. «No, gracias», respondió Julia vacilante. «Ya estoy de salida». El hombre miró al cielo oscuro y luego de nuevo a Julia. «Esta lluvia no va a parar pronto. Al menos toma un abrigo seco para mantenerte protegida». Antes de que Julia pudiera protestar, el barbero rápidamente entró a su tienda y regresó con un abrigo de lana marrón. Se lo entregó con una cálida sonrisa. «Me llamo Joseph», se presentó. «Aquí, usa esto. Puedes devolvérmelo otro día». Julia dudó por un momento, pero el frío y la amabilidad del hombre la convencieron. Tomó el abrigo agradeciéndole tímidamente. «Gracias, señor Joseph. Yo prometo que lo devolveré pronto». Joseph asintió. «No te preocupes por eso ahora. Solo cuídate y ve a casa con seguridad una vez que la lluvia se detenga». Con esas palabras, volvió a entrar en la barbería, dejando a Julia sola de nuevo, pero ahora envuelta en el cálido abrigo prestado. A medida que la noche avanzaba, la lluvia finalmente comenzó a cesar. La joven, aún insegura de a dónde ir, decidió dar un paseo para despejar su mente. Las calles estaban casi desiertas, con solo algunos coches ocasionales pasando, reflejándose en los charcos que se habían formado en el asfalto. Mientras caminaba, Julia metió las manos en los bolsillos del abrigo prestado, buscando más calor. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo. Curiosa, sacó el objeto. Era una fotografía vieja, ligeramente descolorida en los bordes. Julia se detuvo bajo una farola para observar mejor la imagen. En ella, vio a un hombre más joven que reconoció de inmediato como Joseph, el barbero. A su lado había una mujer hermosa con cabello oscuro y frente a ellos, dos niños sonrientes. Un niño y una niña, ambos con los mismos ojos azules que Joseph.
Se dio cuenta de que esta foto probablemente tenía un gran valor sentimental para Joseph y ni siquiera había revisado los bolsillos antes de prestar el abrigo a una completa extraña. La amabilidad de ese gesto la impactó profundamente. Sin pensarlo 2 veces, Julia se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a la barbería. No sabía exactamente qué diría, pero sentía que necesitaba devolver la foto lo antes posible. Cuando llegó frente a la barbería, vio que las luces aún estaban encendidas. A través de la ventana de la tienda, pudo ver a Joseph arreglando las sillas, claramente preparándose para cerrar el establecimiento. Con el corazón latiendo con fuerza, Julia empujó la puerta, haciendo que la campana sobre ella tintineara suavemente. Joseph parecía sorprendido al verla entrar. «Hola de nuevo», dijo con una cálida sonrisa. «¿Todo está bien?» Julia extendió su mano, sosteniendo la foto. «Yo encontré esto en el bolsillo de tu abrigo. Pensé que debía devolverlo». El rostro de Joseph se iluminó cuando vio la fotografía. La tomó con cuidado, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero la sonrisa en su rostro solo se hizo más amplia. «Muchas gracias por traerla de vuelta», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Esta foto fue tomada en un día muy especial para mi familia». Julia observó mientras Joseph miraba la foto con cariño. Había algo en su expresión que le hizo sentir un nudo en el pecho, una mezcla de anhelo, amor y tal vez un poco de tristeza. Después de un momento, Joseph volvió su mirada hacia Julia y ella notó un cambio en su expresión. La preocupación regresó a sus ojos. «¿Puedo preguntar por qué estabas sola en esa plaza tan tarde en la noche? ¿Dónde están tus padres?» La pregunta tomó a Julia por sorpresa. Bajó la mirada, sintiéndose de repente avergonzada. «Yo me fui de casa», admitió en voz baja. «No le dije a nadie». Joseph dejó escapar un profundo suspiro. Colocó la foto cuidadosamente sobre el mostrador y señaló hacia una de las sillas de la barbería. «Por favor, siéntate un momento», pidió amablemente. «Sé que no me conoces y solo soy un viejo extraño para ti, pero me gustaría que me escucharas por unos minutos, si no te importa». Julia dudó por un momento, pero algo en la voz calmada de Joseph y en su mirada sincera la hizo aceptar. Se sentó en la silla del barbero, sintiéndose extrañamente pequeña en ella. Joseph desapareció por un momento hacia el fondo de la tienda y regresó con 2 tazas de té humeante. Le entregó una a Julia, que la aceptó con gratitud, sintiendo el reconfortante calor de la bebida en sus manos. «¿Sabes?», comenzó Joseph sentándose en una silla junto a ella. «Tuve una juventud bastante complicada. Mi madre sufría de problemas mentales que en aquel entonces no se entendían ni se trataban bien. Mi padre, por otro lado, siempre estaba ausente, ya fuera trabajando o, evitando los problemas en casa». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su té antes de continuar. Julia escuchaba atentamente, sorprendida por la franqueza de este hombre al que apenas conocía. «Crecí creyendo que no los necesitaba, que podía vivir sin una familia. Tenía 2 hermanos mayores que intentaban ayudarme, pero yo era rebelde, terco. Pensaba que lo sabía todo». Joseph sonrió tristemente, perdido en sus recuerdos. «Buscaba en mis amigos lo que no tenía en casa. ¿Sabes? Parecía que ellos me entendían mejor. Pensaba que eran mi verdadera familia. Pero cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, desaparecieron. Quienes estuvieron a mi lado fueron mis hermanos y, sorprendentemente, mis padres. A pesar de todos sus problemas y limitaciones, me acogieron y cuidaron de mí en mi momento más difícil». Hizo una pausa de nuevo, mirando la foto que aún estaba en el mostrador. «Hoy pude actuar de manera diferente con mi propia familia, con mi esposa y mis hijos. No soy perfecto ni mucho menos, pero he aprendido a valorar lo que realmente importa». Joseph se volvió hacia Julia, con los ojos llenos de comprensión. «No sé exactamente por lo que estás pasando,
pero imagino que podría ser algo similar. Quizá pienses que tu familia no tiene esperanza, pero créeme, al final, quienes estarán allí para ti son las personas que realmente te aman, incondicionalmente. Tus padres puede que no sean perfectos, nadie lo es, pero se preocupan por ti. Las palabras de Joseph golpearon a Julia como olas, haciéndola reflexionar sobre sus propias acciones y sentimientos. Sintió que se formaban lágrimas en sus ojos, pero las contuvo. «Ve a casa», dijo Joseph con suavidad pero con firmeza. «Dale a tus padres una oportunidad. Tan solo desearía haber tenido esa oportunidad de regresar antes de pasar por todo lo que pasé». Esas palabras finalmente rompieron las barreras de Julia. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y rápidamente las limpió con el dorso de su mano. La idea de volver a casa parecía tanto aterradora como reconfortante al mismo tiempo. No sé si puedo», murmuró entre sollozos. Joseph puso una mano suave sobre su hombro. «Eres más fuerte de lo que piensas, Julia, y recuerda, dar el primer paso siempre es el más difícil, pero también el más importante». Julia asintió lentamente, todavía lidiando con sus sentimientos encontrados. Agradeció a Joseph por el té y el consejo, prometiendo considerar todo lo que él había dicho. De una manera inexplicable, había algo en Joseph que la hacía detenerse y escucharlo, a diferencia de cualquier otra ocasión en que alguien intentó darle consejo. Al salir de la barbería, Julia decidió intentar una vez más quedarse en casa de una amiga. Llamó a Carla, a quien consideraba inseparable, pero para su decepción, Carla dio una débil excusa para no alojarla. Esa negativa fue como una dolorosa confirmación de las palabras de Joseph. Julia se encontró de nuevo sola en las calles de la ciudad, pero esta vez con una nueva perspectiva. Las luces de las casas a su alrededor parecían más acogedoras, cada una conteniendo familias con sus propias historias y desafíos. Con el corazón pesado pero decidido, Julia tomó una decisión. Volvería a casa. El camino de regreso parecía más largo que nunca, cada paso cargado de ansiedad y expectativa. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, Julia vaciló un momento antes de girar el pomo. Al entrar, fue recibida por el silencio de la sala de estar. Sus padres estaban sentados en el sofá, ambos con expresiones de preocupación en sus rostros cansados. Cuando vieron a Julia, se levantaron inmediatamente. «¡Julia!», exclamó su madre, corriendo a abrazarla. «Estábamos tan preocupados. ¿Dónde has estado?». Su padre se unió al abrazo, su voz temblando de alivio. «Gracias a Dios que estás bien. Nosotros pensábamos lo peor». La madre parecía desesperada, estaba enojada, pero al mismo tiempo ver a Julia allí en casa y estar bien fue un alivio. Julia sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Lágrimas de remordimiento, alivio y, sorprendentemente, amor. Ella devolvió con fuerza el abrazo a sus padres. «Lo siento», susurró ella. «Yo cometí un error. ¿Podemos hablar?». Sus padres asintieron guiándola hacia el sofá. En las horas que siguieron, Julia abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. Habló sobre sus miedos, sus frustraciones y sus sueños. Para su sorpresa, sus padres la escucharon atentamente, sin juzgarla. También compartieron sus propios miedos e inseguridades como padres, creando un nuevo nivel de entendimiento mutuo. No fue una transformación instantánea. En las semanas que siguieron, todavía hubo momentos difíciles y discusiones. Pero algo fundamental había cambiado. Julia y sus padres realmente se esforzaban por entenderse mejor, por construir puentes donde alguna vez hubo muros. Julia comenzó a pasar más tiempo en casa, descubriendo intereses compartidos con sus padres que nunca había notado antes. Su padre la sorprendió con sus gustos literarios, algo que Julia siempre había apreciado en secreto. Su madre, a su vez, demostró ser una excelente oyente y consejera cuando Julia finalmente le habló sobre sus problemas en la escuela. Gradualmente, la casa que una vez se sintió como una prisión comenzó a convertirse en un refugio.
Julia seguía manteniendo a sus amigos, pero ahora con una nueva perspectiva, entendiendo el valor de equilibrar estas amistades con los lazos familiares. Unas semanas después de aquella noche lluviosa, Julia regresó a la barbería de Joseph. Entró con una sonrisa en su rostro, llevando el abrigo cuidadosamente lavado y planchado. Joseph la saludó con alegría. «Julia, es genial verte. ¿Cómo van las cosas?» Julia le entregó el abrigo. Su sonrisa se ensanchó. «Mucho mejor, señor Joseph. Yo quería darte las gracias. Tus palabras esa noche cambiaron todo». Joseph escuchó atentamente mientras Julia hablaba sobre los cambios en su vida, sobre cómo ella y sus padres estaban esforzándose por reconstruir su relación. Sus ojos brillaban con orgullo y emoción. «Estoy tan feliz por ti, Julia», dijo, colocando una mano en su hombro. «Siempre recuerda, la familia no es perfecta, pero es el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Cuida bien de ese fundamento». Julia asintió, sintiendo una ola de gratitud por ese extraño que se había convertido en un mentor inesperado. Dejó la barbería ese día con una sensación de paz y propósito que no había sentido en mucho tiempo. Mientras caminaba de vuelta a casa, Julia reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad, el préstamo de un abrigo en una noche lluviosa, había desencadenado una serie de eventos que transformaron su vida. Sonrió, pensando en cómo a veces las lecciones más importantes provienen de las fuentes más inesperadas. Y así, con pasos ligeros y un corazón lleno, ella avanzó, lista para enfrentar los desafíos que vendrían, sabiendo que ahora tenía no solo amigos, sino una familia fortalecida a su lado. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla. Hasta pronto.